Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la doctora Iracema Díaz Pino y en esta ocasión traigo para ti la clase de aparato respiratorio dentro de las materias de morfología y función. Empezamos. Bien, em, como introducción para el aparato respiratorio, pues vamos a empezar por hablar de las células que son las que principalmente necesitan continuamente del oxígeno para poder realizar todas sus funciones metabólicas que les van a permitir captar la energía de las moléculas de los nutrimientos y convertirlos y producir ATP. Al mismo tiempo, cuando hace todas estas reacciones metabólicas, las células van a liberar dióxido de carbono o CO2. Cuando existe un exceso de dióxido de carbono, se produce acidez, que puede ser tóxica para las células, por lo cual debe de haber un mecanismo para eliminar este CO2 que producen las mismas células cuando están haciendo sus reacciones metabólicas. Entonces, el aparato y sistema que va a hacer que ese exceso de dióxido de carbono se elimine y que las células no mueran por toxicidad, pues entonces es el aparato respiratorio el que va a hacer toda esta función, de la mano con el aparato cardiovascular. Los dos sistemas que contribuyen al aporte de oxígeno y la eliminación de CO2, pues son estos dos aparatos que yo les mencioné, que son el cardiovascular, que es el corazón con todos con su circuito de vasos sanguíneos, y el aparato respiratorio. Vamos a ver cómo sucede esto. Bien, el aparato respiratorio es el que va a realizar el intercambio de gases, o sea, va a aportar, va a suministrar el oxígeno y va a sacar el CO2 o dióxido de carbono, mientras que el cardiovascular hace que la sangre fluya, que va a transportar la sangre hacia los pulmones y hacia las células de los tejidos. Muy bien, entonces mientras uno quita el CO2 y lo sustituye por oxígeno, una vez que la sangre ya está oxigenada, el que se encarga de volver a repartir esa sangre ya oxigenada hacia las células para que sigan haciendo su función, pues es el aparato cardiovascular. Cuando alguno de los dos falla, se va a alterar la homeostasis, o sea, se va a romper el equilibrio, porque la ausencia de oxígeno y la acumulación de productos de desecho, que es el CO2, causan la muerte rápida de las células por toxicidad. Además de llevar a cabo el intercambio gaseoso, el aparato respiratorio va a participar en la regulación del pH sanguíneo, posee los receptores para el sentido del olfato en la nariz. También el aparato respiratorio va a filtrar el aire inhalado, sirve para producir sonidos con el aparato de la fonación y elimina una parte del agua y calor corporal en el aire que exhalamos. Entonces, no nada más hace la función de intercambio gaseoso, hace muchas otras cosas. Aquí estamos viendo en la imagen, pues, el aparato respiratorio desde la entrada de las fosas nasales, que son las narinas, hasta lo más, en la expresión más pequeña del árbol bronquial, que vendría siendo el alveolo respiratorio. Aquí lo tenemos dentro de los pulmones. Bien, el aparato respiratorio va a constar de nariz, que estaría aquí, también conocida como cavidad nasal. La siguiente porción se llama faringe. Luego sigue la laringe, que es donde se encuentran las cuerdas vocales. Luego un tubo de anillos cartilaginosos llamado tráquea. La bifurcación formando
los bronquios principales, y estos bronquios se van a dividir, se van a bifurcar y cada vez se van a ir haciendo más pequeños hasta que sea un alveolo. Y estos van a estar contenidos dentro de dos estructuras llamadas pulmones. Muy bien, en lo estructural, el aparato respiratorio se va a dividir en dos porciones: vías respiratorias superiores y vías respiratorias inferiores, siendo las vías respiratorias superiores la nariz, faringe y las estructuras que los acompañan, y las vías respiratorias inferiores son laringe, a partir de aquí, tráquea, bronquios y pulmones. Desde el punto de vista funcional, nuestro aparato respiratorio se va a dividir en dos partes: la porción de conducción y la porción respiratoria. La porción que conduce el aire, forma un conjunto de cavidades y conductos conectados entre sí, fuera y dentro de los pulmones. Y estos van a ser nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos terminales, los cuales van a filtrar, calentar, humectar y conducir el aire hacia los pulmones. Desde que entra el aire hasta que llega a los pulmones, pues se le va a hacer todo el proceso al aire. Se va a filtrar, calentar y humectar. Una vez que ya el aire fue conducido por todas estas cavidades y conductos que forman la porción de conducción, vamos a ver qué hace la porción respiratoria. Esta va a estar formada por los tejidos pulmonares en los que va a ocurrir el intercambio gaseoso. O sea, todos estos conductos y cavidades llevaron el aire, lo filtraron, lo calentaron y lo humectaron. Entonces, una vez que llega a nuestros alveolos, los alveolos van a constituir el sitio principal en donde el aire va a ser el intercambio gaseoso entre aire y sangre. Entonces, del aire va a agarrar el oxígeno, esa era la idea que quería darles, y ese oxígeno lo va a intercambiar por el oxígeno, CO2, dióxido de carbono, que trae la sangre, que llega a los pulmones para hacer el intercambio. Cuando la sangre llega a los pulmones, la sangre viene con dióxido de carbono. Entonces los pulmones reciben el aire ambiental que respiramos, que trae oxígeno, y entonces ese oxígeno lo intercambia por el CO2 que trae la sangre, para que luego esa sangre se regrese al corazón, y el corazón, por medio del ventrículo izquierdo, lo va a bombear de nuevo hacia todos los puntos de nuestro cuerpo, para llegar hacia todos los tejidos que están formados por las células que están necesitando ese oxígeno para poder hacer sus funciones metabólicas. A su vez, estas celulitas van a volver a generar CO2, se regresa otra vez la sangre hacia los pulmones, otra vez vuelve a ser oxigenada y se repite constantemente en cada latido del corazón. El volumen de conducción en adultos es de unos 150 mililitros y el de la porción respiratoria es de 5 a 6 litros. Bien, vamos a empezar por las estructuras. Empezamos por la nariz. Ya esto va a ser un poco rápido. Ustedes ya en otros semestres ya han recibido estas clases, pero pues vamos a tratar de darlo de una manera más ágil. La nariz va a tener dos porciones, una nariz interna y otra externa. La porción externa es la que alcanzamos a ver a simple vista y está formada por una estructura que está hecha de los huesos propios de la nariz y que forma una tercera parte, y luego 2/3 partes van a ser de cartílago hialino, van a estar cubiertos de piel y van a tener mucosa por dentro. Muy bien,
La estructura ósea, pues son los huesos propios de la nariz, que van a estar articulados con los maxilares superiores y con el frontal arriba. La estructura cartilaginosa, pues van a ser un conjunto de cartílagos en donde vamos a tener principalmente el cartílago septal, que es el que va a formar el tabique nasal, que va a ser cartilaginoso. Los cartílagos nasales a los lados, aquí, y luego los cartílagos alares que forman el ala de la nariz, y enfrente los dos orificios anteriores de la nariz reciben el nombre de narinas. Las estructuras interiores de la porción externa de la nariz van a desempeñar tres funciones: calentar, humectar y filtrar el aire que respiramos o que inhalamos, detectar los estímulos olfatorios, allí está el sistema, ahora sí que el sistema olfatorio, y modificar las vibraciones de la voz a su paso por las cámaras resonantes huecas de gran tamaño, que las vamos a ver más adelante. Bien, ahora nos vamos a la porción interna. La porción interna pues es una cavidad que es muy grande, está situada en la parte anterior del cráneo, por debajo del hueso nasal, este es el hueso nasal, por arriba de la boca, esta es la boca, queda aquí arriba. En la parte posterior se comunica con la faringe por los orificios posteriores que se llaman coanas. Así como aquí los orificios anteriores se llaman narinas, los orificios posteriores se llaman coanas. Ok, los conductos que provienen de los senos paranasales frontal, estos son los senos paranasales, los huecos que hay adentro, maxilar, etmoidal y lacrimonasales, llegan a la porción interna de la nariz. En las paredes laterales se forma con los huesos etmoides, con los maxilares superiores, lagrimales, paratinos, cornetes nasales inferiores principalmente. Y el etmoides me va a formar parte del techo de la nariz. El espacio que hay en la porción interna se le va a llamar cavidad nasal y está dividida por el tabique en fosa nasal izquierda y fosa nasal derecha. La parte anterior, justo por dentro de los orificios anteriores, aquí donde yo tengo el cursor, se llama vestíbulo. Bien, el trayecto del aire por la nariz. Vamos a ver qué es lo que va a pasar cuando el aire entra. Bien, primeramente el aire entra por las narinas y el vestíbulo, que es esta parte de aquí, va a tener pelos gruesos y son los primeros que hacen el proceso de la filtración. Ellos atrapan partículas grandes de polvo. Luego, ya una vez que está filtrado, el aire se tropieza con estas tres láminas grandes llamadas cornetes. Este es el cornete superior, el medio y el inferior. Muy bien. Los cornetes van a hacer que el aire dé vueltas, sirven como si fueran unas turbinas. Entonces llega el aire, golpea y empieza a dar vueltas. Muy bien. Toda esta cavidad nasal, como lo mencioné anteriormente, va a estar revestida de mucosa. Entonces la mucosa también va a hacer su función de humedecer el aire que entra. Podemos estar respirando algún aire muy seco, como por ejemplo acá donde nosotros vivimos, los vientos de Santa Ana. Y el aire muy seco pues es dañino para nuestros pulmones. Entonces todos estos cornetes y toda esta mucosa en esta cavidad nasal tan grande sirve para humedecer, filtrar y calentar el aire que va rumbo a los pulmones. Bien, otra cosa importante que hay en la cavidad nasal está aquí donde mi cursor está señalándolo. Estamos viendo esta estructura amarilla, este es el bulbo olfatorio, que proviene directamente del cerebro.
Entonces, el bulbo olfatorio es el nervio olfatorio, es parte del nervio olfatorio, que es el par craneal número 1. Entonces, los receptores olfatorios provienen de ese bulbo olfatorio y estas hebritas que caen a manera de hilitos, pues no son otra cosa más que parte de los receptores nerviosos que emanan del bulbo olfatorio y que atraviesan la lámina cribosa del etmoides y quedan justamente en el techo de nuestra cavidad nasal. Muy bien, los receptores olfatorios entonces se ubican en la membrana que reviste el cornete nasal superior y se le va a llamar epitelio olfatorio. Entonces, la mucosa de esta zona va a estar muy vascularizada. Va a tener, es una zona que va a estar muy llena de vasos sanguíneos para aportarle toda la sangre y energía necesaria a esas células nerviosas para que cuando perciban las partículas químicas aromáticas, estas hagan con facilidad y con la energía necesaria la transducción del mensaje de esa partícula aromática para convertirla en un potencial de acción, y de ahí se va hasta la zona de la corteza cerebral donde vamos a detectar y a determinar qué tipo de aroma estamos recibiendo. Muy bien. Muy bien. El moco que secretan las células caliciformes que van a estar en todo lo que es alrededor del epitelio nasal y del epitelio olfatorio, van a aumentar el aire y también van a hacer la función de atrapar las partículas de polvo. El drenaje que proviene de los conductos lacrimonasales también ayudan a aumentar el aire. Y también los cilios, precisamente del epitelio que tenemos en la nariz, mueven el moco y las partículas de polvo atrapadas hacia la faringe, donde se van a deglutir o escupir, con lo que se extraen partículas del aparato respiratorio. Ese es el motivo por el cual de repente tienes la necesidad de escupir cierta cantidad de moco o flema, y es que tiene envueltas grandes cantidades de partículas de polvo que fueron filtrados a nivel de tu cavidad nasal. Bien, después de la cavidad nasal vamos a pasar a esta zona que se ve de 3 colores, y esta es la faringe. Es un conducto que mide aproximadamente 13 centímetros. Se inicia aquí atrás en las cuanas, en los orificios posteriores de la nariz, y llegan más o menos hasta el cartílago cricoides de la laringe. La faringe se encuentra justo atrás de la boca y de la nariz, por arriba de la laringe, más o menos por las vértebras cervicales primeras. Su pared tiene músculo y está forrado de mucosa. Muy bien. Esta faringe constituye un conducto para el paso de aire y alimentos, o sea, es un tubo compartido para la vía respiratoria y para la vía digestiva. También va a constituir una cámara de resonancia para la voz, para poder modular la voz, y es el sitio donde se van a alojar las amígdalas, que van a estar formadas por tejido inmunitario, linfoide, para la protección contra microbios invasores. Esta faringe se va a dividir en 3 secciones. La que está en color azul, atrás de la nariz, se llama nasofaringe o rinofaringe, que quiere decir faringe nariz. La que está en color verde, orofaringe, que es boca faringe, que es la que está conectada a la boca. Y la que está más abajo, que nosotros no podemos ver tampoco, se llama laringofaringe o hipofaringe. Ya es cuando se va a continuar con la estructura que sigue, que se llama laringe. Bien, ya llegamos a la laringe. La laringe tiene esta estructura. Aquí lo estamos viendo en su cara anterior
y si lo volteamos, esta es la cara posterior. Es un conducto corto que está hecho de cartílagos y esto que tú miras aquí, este es el hueso hioides. No se articula con ningún otro hueso, no se articula con la faringe, simplemente está en su lugar para dar soporte a ciertos ligamentos y músculos. Aquí estamos viendo la cara anterior, todo en azul, porque el cartílago hialino se mira un color azulito. Muy bien, entonces la laringe es el conducto que conecta la laringofaringe con la tráquea. La tráquea ya, si tú miras aquí el nombre, este es el primer anillo traqueal. Y es un anillo y no, nada más se llaman anillos porque no es un anillo cerrado. Así se mira por enfrente el anillo traqueal, pero si yo le doy vuelta, me doy cuenta de que no es completamente cerrado, sino aquí tiene un músculo, un ligamento. Son como anillos incompletos. Está en la línea media del cuello, por delante de las vértebras C4 y C6. Está formada por 9 cartílagos. 3 son impares o nones y te voy a decir cuáles son, que son únicos. El primerito es este que está aquí. Se llama cartílago tiroides. Encima de él se coloca la glándula tiroides, por eso es su nombre. Obsérvalo como es como si fuera un brazalete que agarra, por ejemplo, cuando tú te pones un brazalete en la muñeca, haz de cuenta, porque si yo lo volteo de lado, mira cómo es. Este me va a dar la nuez de Adán. El que sigue abajo se llama cartílago cricoides. Este sí es un anillo completamente cerrado. Por enfrente este es su vista y por atrás este es su vista. Muy bien, ese es el cricoides. Y la epiglotis, que vendría siendo esta, que es esta como lengüita que se asoma allá atrás, como que aquí estoy, aquí estoy. Si yo lo volteo, por atrás se mira así. Esta epiglotis va a cubrir el orificio que está aquí adentro de la laringe y ahí adentro se encuentra la glotis. Entonces, esta epiglotis, yo siempre digo el ejemplo de que es la tapadera del excusado y la glotis es el excusado. Entonces, cuando vas a comer y pasa alimento, esta epiglotis tapa este orificio para que la comida se dirija por el tubo que está por atrás, que se llama esófago, que es la vía digestiva. Pero mientras estamos respirando y hablando, la epiglotis está abierta para permitir entrada y salida de aire. O sea, es como la vigilante de la vía aérea. Y luego tenemos otros 3 pares de cartílagos más chiquitos. Los aritenoides, que parecen aretitos, se miran por la parte posterior. Los cuneiformes, que son en forma de cuernito, que están arriba de los aritenoides. Y los más pequeñitos, que se llaman, estos son los corniculados, y los cuneiformes no los alcanzamos a ver, son muy pequeñitos. Los aritenoides son los más importantes porque influye la posición y tensión de las cuerdas vocales verdaderas. Entonces, estos sí son importantes para modular la voz. Y el cartílago tiroides, que es este más grande, como te lo mencioné, forma la nuez o manzana de Adán. La epiglotis, esta sí es importante, es una gran estructura de cartílago elástico en forma de hoja. El tallo de la epiglotis, que es la parte más delgadita, se une al borde anterior del cartílago tiroides, mientras que la hoja grandota queda libre y se mueve de arriba abajo como una escotilla o puerta de trampa. Como les dije, es para tapar. Durante la deglución se eleva la laringe. Cuando la faringe sube, se ensancha para recibir alimentos o bebidas. Y al elevarse,
hace que descienda el borde libre del epiglotis y forma una cubierta sobre la glotis con lo que se cierra. Entonces aquí estamos viendo de ladito, aquí estamos, esta es la zona de la laringe, y aquí estamos viendo, dice epiglotis, sigue la rayita, y aquí está cubriendo, está cerrando la entrada hacia el aire, hacia lo que se dirige hacia los pulmones, mientras que el alimento que está aquí simulado de color verde se tiene que ir por la parte posterior, que es el esófago. Bien. La glotis es lo que está dentro de la circunferencia de la laringe y va a tener un par de repliegues de mucosa que se van a llamar cuerdas verdaderas de la laringe, o cuerdas vocales o pliegues vocales. El mecanismo que vendrían siendo estas que están aquí, estas blanquitas. Muy bien, estas dos son los pliegues, son pliegues. Y se llaman cuerdas vocales verdaderas, mientras que a los lados, estas que están en rositas, se llaman pliegues vestibulares, son cuerdas vocales falsas. Muy bien, y aquí adentro pues ya es se conduce hacia la tráquea. De hecho, cuando se va a intubar y se va a colocar, introducir una cánula endotraqueal, por allí se introduce. El mecanismo de cierre de la laringe durante la deglución hace que los líquidos y alimentos se vayan hacia el esófago y los mantiene fuera de la laringe y de las estructuras respiratorias. En el caso de las pequeñas partículas de polvo, humo, alimentos o líquidos que entren en la laringe, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a aparecer el reflejo de la tos, donde habitualmente hace la expulsión de estas partículas. Bien, entonces, ya comenté que el cartílago cricoides es como si fuera un anillo. El par de cartílagos aritenoides, que son triangulares, son de cartílago hialino, une las cuerdas vocales con los músculos faringeos intrínsecos. Entonces son muy importantes para el movimiento de estas cuerdas vocales. Los corniculados, que están aquí arriba, fíjate aquí el nombre, son estos dos chiquitos, tienen forma de cuernos. Se encuentran en el vértice de cada cartílago aritenoide. Y los cartílagos cuneiformes tienen forma de masa, o sea, como un masito. Están en el plano anterior de los corniculados, entonces no los vemos, están por enfrente de estos. También dan sostén a las cuerdas vocales. Bien, entonces, las estructuras que producen la voz, que también es parte del aparato respiratorio. Entonces, la mucosa de la laringe va a tener dos pares de pliegues. Uno que va a quedar arriba y otro más inferior. Es como si tú arrugaras una alfombra y el pliegue de arriba y luego el pliegue de abajo. Y entonces así ya tenemos un pliegue superior y uno inferior a cada lado. El par de pliegues superiores se llaman cuerdas vocales falsas, que vendría siendo esto que está de color naranjita. Y el par de pliegues inferiores, que son estas que están rositas, que se ven muy tensas, esas son las cuerdas vocales verdaderas. El espacio que hay entre los pliegues se llama rima vestibuli. Aquí lo estamos viendo. Rima vestibuli. Fíjate, es entre los dos pliegues acá arriba. Y el espacio que hay entre ambas cuerdas vocales verdaderas se llama rima glotidis. Ahí están las flechitas marcando exactamente el nombre de las estructuras. Bien, ya llegamos a la tráquea. Aquí estábamos ahorita, que esta es la laringe. Ahora vamos a la tráquea, nos vamos a ubicar en esta zona. Este es un conducto en forma de tubo
por el cual va a fluir el aire, mide 12 centímetros, más o menos, 2.5 de diámetro, por delante del esófago, ¿de acuerdo? Y en este extremo donde vemos este cartílago que parece, yo siempre me imagino que este es el calzón de Superman, fíjense. Y este es un cartílago reforzado llamado carina. Esta es la carina traqueal. Carina con C de casa, no con K. No es un nombre, es una estructura. Y esta carina va a hacer que la tráquea se bifurque. Entonces ya se forman dos tubos provenientes de la tráquea que van a recibir el nombre de bronquio principal izquierdo y bronquio principal derecho. Y aquí van a estar los pulmones. A partir de estos bronquios, que van a tener muchas bifurcaciones a su vez, es que se va a formar el árbol bronquial y todo va a estar incluido dentro de los pulmones. Bien, las capas que integran la pared traqueal son muy importantes. De lo más profundo a lo más superficial, pues tienen una capa mucosa. Esta capa mucosa, muy importante porque pues contiene células caliciformes que van a producir moco y células ciliadas que son una especie de pelitos microscópicos que van a ayudar a la filtración y a la humidificación del aire. ¿De acuerdo? El epitelio brinda la misma protección contra el polvo que la membrana de revestimiento de la nariz y de la laringe. O sea, todavía en la tráquea se sigue filtrando y humidificando el aire. La submucosa, luego el cartílago hialino. La tráquea está formada aproximadamente de 16 a 20 anillos horizontales y como vimos, descubrimos que son anillos incompletos que no van a tener la forma de un aro cerrado, sino que van a tener forma de letra C. Se apilan uno encima del otro, se pueden palpar a través de la piel muy fácilmente porque la tráquea es muy superficial, ¿ok? Su extremo abierto de los anillos cartilaginosos va a estabilizar los músculos en la parte posterior. ¿Se acuerdan que el cartílago estaba abierto en la parte posterior? Y allí va a existir el llamado músculo traqueal, que eso es lo que les va a dar estabilidad. Y la capa externa, que es un tejido que se llama capa adventicia. Bien. Esto es tráquea, esto es carina, y entonces ahora sí ya llegamos a bronquios. Si se fijan, vamos descendiendo. Entonces, en el borde superior de más o menos la torácica 5, la vértebra T5 o dorsal 5, la tráquea se va a bifurcar para formar bronquio primario derecho y bronquio primario izquierdo, que cada uno se va a introducir a su pulmón respectivo. El bronquio primario derecho es más vertical, más corto, es este, y más ancho que el izquierdo. Se fijan que el izquierdo es más horizontal, es más largo y es más delgado, ¿verdad? Muy bien. Y es por eso que los objetos que se broncoaspiran tienden a entrar por el bronquio primario derecho porque está más ancho y está más grande. Entonces, cuando los niños, por ejemplo, se respiran alguna partícula, se meten a la nariz algo y se va un cacahuatito, una bolita, algo, casi siempre se canastea en el bronquio principal derecho por las características que mencionamos. A semejanza de la tráquea, los bronquios primarios también poseen anillos incompletos y también tienen todo el epitelio ciliado, y tienen mucosa, producen mucosa y tienen pelitos. El punto donde la tráquea se divide, ya lo dijimos, se llama carina. ¿Okay? La mucosa de la carina es una de las áreas más sensibles de la laringe y tráquea y entonces ese punto con mucha facilidad desencadena el reflejo de la tos cuando entra alguna partícula nociva.
Después de entrar en los pulmones, los bronquios primarios se van a dividir en otros más pequeños. Entonces aquí está el primario o principal del lado derecho y aquí está el del lado izquierdo. Y estas divisiones que van a tener los bronquios primarios van a dar lugar a los bronquios secundarios, que también se llaman lobulares. ¿Por qué se llaman lobulares? Porque cada uno va al respectivo lóbulo del pulmón. A ver, vamos hablando claro. El pulmón derecho va a poseer 3 lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Aquí estamos viendo las separaciones. Por lo tanto, el bronquio principal derecho me va a formar una ramita, que ese va a ser el bronquio secundario o lobar para el lóbulo superior. Me va a formar otro bronquio secundario lobar para el lóbulo medio y me va a formar un tercer bronquio secundario lobar para el lóbulo inferior. Mientras que en el lado izquierdo solamente hay 2 lóbulos pulmonares. Entonces, por lógica, el bronquio principal izquierdo solamente va a emitir 2 bronquios secundarios lobares o lobulares, uno para el bronquio superior, para el lóbulo superior y otro para el lóbulo inferior. Aquí el lóbulo que va a faltar va a ser el medio, no va a haber lóbulo medio. El espacio que ocupa el lóbulo medio en el pulmón derecho, aquí en el izquierdo lo va a ocupar el corazón, porque el corazón va a estar acomodado aquí. Entonces ese es el espacio que va a ocupar. Entonces nuestro pulmón sacrifica su lóbulo de la mitad. Los bronquios secundarios, que ya se fueron uno a cada lóbulo, 3 del lado derecho y 2 del lado izquierdo, dan origen a su vez a otros bronquios de menor calibre. Cada vez que se van dividiendo los bronquios se van haciendo más pequeños en calibre. Y estos bronquios van a recibir el nombre de bronquios terciarios o segmentarios. Fíjense, no se pierdan. Todo empezó en la carina. La carina dio bronquios primarios, izquierdo y derecho. Luego los bronquios primarios se dividieron en secundarios y se fue uno a cada lóbulo, por eso se llaman lobulares. Entonces, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Y de este lado, lóbulo superior, lóbulo inferior. Y a su vez, una vez ya dentro, cada bronquio secundario, dentro de su respectivo lóbulo, se va a dividir y va a dar origen a los que siguen. Si estos eran secundarios, van a dar origen a los terciarios. Y entonces se van a llamar segmentarios porque adentro cada lóbulo se divide en segmentos. Entonces tiene que mandarle su respectiva ramita de bronquio a cada segmento. ¿De acuerdo? Y una vez que están los bronquios terciarios o segmentarios ya formados, estos se ramifican en la siguiente rama que se llaman bronquiolos. Y el bronquiolo se va a dividir muchas veces y los más pequeños van a recibir el nombre de bronquiolos terminales. Entonces, vamos a recapitular. Aquí está la carina. Aquí te estoy también poniendo el dibujo al mismo tiempo. Aquí está la carina. Aquí está la bifurcación. Aquí estoy poniendo, este es el bronquio principal derecho y este es el izquierdo. El izquierdo dijimos que tenía 2, entonces saca uno para acá y otro para allá. Este vendría siendo, aquí donde está mi cursor, vendría siendo el bronquio secundario y luego estos vendrían siendo el terciario y luego los chiquitos que tienen cada uno se llaman bronquiolos. Entonces aquí está. Carina se divide en los primarios. El del lado derecho tiene 3. Bronquio secundario 1.
2 y 3, para el lóbulo superior, para el lóbulo medio y para el lóbulo inferior. Y el izquierdo hace dos secundarios para el superior y para el inferior. A su vez, cada uno de estos, pero nada más pongo el ejemplo en este, se divide en lóbulos terciarios o segmentarios, los bronquiolos en múltiples divisiones hasta que se forman los bronquiolos terminales y posteriormente los alvéolos. Aquí está el alvéolo pulmonar. Aquí, en este saco de bolitas, que se llama saco alveolar, allí se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso. Se deja oxígeno y se recoge, se deja CO2 y se recoge oxígeno. Esta ramificación de la tráquea va a asemejar un árbol invertido que suele llamarse árbol bronquial, y a medida que surgen las ramas del árbol bronquial, se presentan varios cambios estructurales. ¿Qué va pasando? Aparte de que se va haciendo más pequeño el calibre de las ramitas, el epitelio cambia de cilíndrico ciliado en los bronquios a cúbico sencillo no ciliado en los bronquios terminales. Los anillos cartilaginosos se van adelgazando y en las ramas más pequeñas desaparece y aumenta el músculo liso, a tal grado que ya cuando están en el último nivel, que es el de alvéolo, ya nada más tiene una capita súper delgadita, que es lo que permite la difusión de los gases. Entonces, más o menos así quedaría el árbol bronquial. Esto es el árbol bronquial, jóvenes. Aquí está la tráquea, aquí está el calzón de Superman, que es la carina, es un cartílago reforzado, bronquios principales. Este es el lado derecho, entonces aquí vemos el bronquio secundario lobar para el lóbulo superior, para el lóbulo medio y para el lóbulo inferior. Acá de este lado vemos el secundario para el superior y el secundario para el inferior. A su vez estamos viendo los bronquios terciarios o segmentarios, que a su vez ellos se van a dividir en bronquiolos, que se dividen en muchos hasta llegar al bronquiolo terminal y luego en el alvéolo. Bien, llegamos a los pulmones. Los pulmones pues son dos órganos en forma de cono, están dentro de la cavidad torácica, los separa el corazón y otras estructuras del mediastino. Y son anatómicamente pues distintas. En consecuencia, si un pulmón se colapsa como resultado de un traumatismo, el otro suele permanecer expandido. Entonces, tienes algún accidente, se fractura alguna costilla, te pica la pleura, se le sale el aire al pulmón, haz de cuenta que se desinfló un globo, el otro permanece inflado y funcionando. Entonces, los pulmones, para mantener su forma, va a estar envuelto por una membrana llamada pleura. Entonces, la pleura es una membrana fibrosa que protege y envuelve a cada pulmón. Y esta pleura, a su vez, es 2 en 1. Va a tener 2 capas. Aquí estamos viendo el pulmón, ahí al fondo. Estamos viendo la capa de la pleura que se llama parietal, que es la más externa. Y aquí estamos viendo que se levanta una capita de la pleura visceral, que es la parte de la pleura que se adhiere íntimamente a los pulmones. Entre las dos pleuras va a haber un espacio que se va a llamar cavidad pleural, que cuando está inflamada la pleura va a producir un líquido que en exceso va a ser un derrame pleural, pero cuando está en condiciones normales, esta cavidad pleural va a tener un líquido lubricante que se llama líquido pleural, y eso es para evitar que ambas capas friccionen, o sea, que choquen, porque eso sería muy doloroso o irritante. Entonces, la capa parietal viene de pared, está adherida en contacto con la jaula torácica,
Y la pleura visceral viene de víscera y va a estar pegada a la víscera, que es el pulmón. Muy bien. Los pulmones abarcan desde el diafragma, esta es su parte inferior, llegan hasta ahora sí que llegan hasta las clavículas y tocan a las costillas tanto en su plano anterior como en el posterior. La porción más superior de los pulmones recibe el nombre de vértice pulmonar y llega hasta abajito de las clavículas. Muy bien. El mediastino, que es la superficie que está en medio de los dos pulmones, va a estar en contacto con una región del pulmón llamada ilio pulmonar. Y como todos los ilios de todos los órganos, pues el ilio pulmonar es el lugar por el que entran y salen bronquios, vasos sanguíneos y linfáticos, así como nervios, hacia los pulmones. Estas estructuras, que se mantienen unidas por la pleura y el tejido conectivo, van a formar la raíz del pulmón. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver algo que se llama escotadura cardíaca y es el lugar donde queda colocado el corazón. Debido a esto, el pulmón izquierdo es casi 10% menor que el derecho, porque le tiene que dar alojamiento, un espacio al corazón. Bien. El pulmón, o cada pulmón, va a tener a su vez cisuras o fisuras que van a dividir a ambos pulmones en sus lóbulos. Los dos tienen una cisura oblicua, que vendría siendo esta que miras aquí. Este es el pulmón derecho. Y aquí estamos viendo la cisura oblicua del pulmón izquierdo, o sea, izquierdo y derecho tienen la cisura oblicua, que va desde enfrente, antero, inferior, empieza enfrente y abajo. Ajá. Y además el pulmón derecho tiene otra, que es la cisura horizontal. Entonces, el pulmón izquierdo, la cisura oblicua, ¿qué es lo que va a hacer? Pues me va a separar al pulmón en dos lóbulos, lóbulo superior y lóbulo inferior del lado izquierdo. Y del lado derecho, la cisura oblicua me va a dividir en dos, pero a su vez la cisura horizontal, el lóbulo que queda arriba, me lo divide otra vez en dos. Entonces va a quedar tres lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Luego, cada lóbulo va a recibir su propio bronquio secundario, como lo dijimos. Por eso los bronquios secundarios reciben el nombre de bronquios lobulares. Cada bronquio primario se divide en tres, entonces me va a formar bronquio secundario o lobular superior, medio e inferior. Una vez dentro de cada uno de los respectivos, fíjate que aquí el derecho 3 y el izquierdo solo 2. Una vez dentro del parénquima pulmonar, los bronquios secundarios dan origen a los bronquios terciarios, que van a ser 10 en cada pulmón. Y aquí tenemos los numeritos del 1 al 10. No nos vamos a poner a contarlos o que te los aprendas de memoria. Cada uno de estos 10 divisiones se llaman segmentos. Por eso, cuando el bronquio secundario da sus ramas, tiene que dar ramas a cada, ahora sí, a los 10 segmentos, y estos bronquios se van a llamar bronquios terciarios o segmentarios. ¿Ok? Entonces se llama segmento broncopulmonar
a la porción de un pulmón en el que se distribuye cada uno de los bronquios terciarios o segmentarios. Las enfermedades bronquiales y pulmonares, como tumores o abscesos, que se localizan en un segmento, se pueden extirpar por medios quirúrgicos, alterar gravemente el tejido, sin alterar, aquí me faltó, sin alterar gravemente al tejido pulmonar de alrededor. Entonces, si un paciente, por ejemplo, llega a tener un tumor en el número 3, pues cuando lo operan, tratan de quitar nada más este segmento sin que los demás segmentos del pulmón se dañen gravemente. Cada segmento broncopulmonar va a contener numerosos compartimientos llamados lobulillos y cada uno con envoltura de tejido conectivo van a poseer un vaso linfático, una arteriola, vénula y una rama de un bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal se va a dividir en ramitas microscópicas llamadas bronquiolos respiratorios. A su vez, los bronquiolos respiratorios se van a dividir de 2 a 11 conductos alveolares. Entonces, desde la tráquea hasta los conductos alveolares van a existir unas 25 divisiones, o sea, unos 25 órdenes de ramificación. 25 veces se dividió entre la tráquea, ahora sí que los bronquios de primer orden, hasta que llegaron a ser los alveolos, hubo aproximadamente 25 divisiones. Entonces ya vieron, ¿no? El pulmón se divide en lóbulos, luego cada lóbulo se divide en segmento, cada segmento se divide en lobulillos. Y ya a nivel del lobulillo es donde vamos a tener esta unidad que es donde va a estar el bronquiolo terminal y los bronquiolos respiratorios para hacer el intercambio de gases. Aquí está. Bueno, el linfático no lo vemos, pero aquí vemos la arteriola, que es la roja, la vénula, que es la azul, y este es un saquito alveolar lleno de alveolos, que son las bolitas. Bueno, aquí está un alveolo, la circunferencia de los conductos alveolares. Aquí está el conducto alveolar. Está rodeada por numerosos alveolos. Fíjate, aquí está. Vamos a ver. Este es un conducto. Esto se llama saco alveolar. Uno o dos o más alveolos que comparten una abertura común. Aquí está. Este es un saco alveolar. Este es otro. Este es otro. Y esos alveolos son esas como uvitas. Son estos. Es una excrescencia en forma de taza con un revestimiento de epitelio escamoso sencillo y su membranita basal. Y si tú te fijas, aquí tiene una arteriola y aquí tiene una vénula y esto es a nivel capilar. Y en la unión, por ejemplo, este trae sangre desoxigenada. Aquí recibe el oxígeno y es sacado del cuerpo hacia el pulmón. Y es tan delgadito el alveolo que permite la difusión de los gases entre las celulitas del epitelio que lo está rodeando. Entonces, la pared de los alveolos se forma con dos tipos de células especiales. Entonces, aquí estamos viendo un alveolo, si lo cortamos a la mitad, así es como lo vamos a ver. Entonces, la pared va a tener las células alveolares propiamente dichas, llamadas neumocitos tipo 1. Vamos a buscarlos. Aquí están, neumocito tipo 1. Son delgadas y son el sitio principal del intercambio gaseoso. Y luego tenemos las células alveolares, neumocitos tipo 2,
que son estas que están aquí en verdecito, que son células epiteliales redondas o cúbicas cuya superficie contiene microvellosidades. Secretan el líquido alveolar que mantiene húmeda la superficie entre las células y el aire. Ese líquido alveolar muy importante que producen los neumocitos tipo 2 incluye el líquido surfactante, que es una mezcla de fosfolípidos y lipoproteínas que se parece al detergente como con el que lavas los trastes. Este surfactante lo que hace es que reduce la tensión superficial del líquido alveolar y la tendencia de los alveolos a colapsarse, o sea, a desinflarse. Entonces es demasiado importante para mantener al alveolo con su forma. Luego aquí tenemos macrófagos, estos que están aquí señalados de color azul. Son fagocitos que retiran las partículas diminutas de polvo que alcanzaron a llegar, que no se alcanzaron a filtrar, y de otros desechos que llegan hasta los alveolos. Entonces aquí tenemos un alveolito, aquí tenemos otro alveolo y aquí tenemos otro alveolo, y este es un saco alveolar. Entonces, muy importante el líquido surfactante producido por el neumocito tipo 2. Alrededor de los alveolos, fíjate, aquí está, la arteriola y la vénula del lobulillo se subdividen en una red de capilares sanguíneos que van a constar de una sola capa de células endoteliales y membrana basal. Esto de tener una sola capa permite el intercambio de oxígeno y de CO2 entre el aire que está dentro de este alveolo hacia estos vasos capilares. Lo hacen por difusión a través de las paredes de los alveolos y del capilar. O sea, recuerden ustedes que el alveolo es el que trae el oxígeno. Entonces, el alveolo también tiene su capa muy delgadita, entonces permite, aquí está el oxígeno, que se salga el oxígeno. ¿Ok? Entonces, la arteriola agarra el oxígeno. Y entonces, ahora sí, las dos partes deben de tener capas muy delgadas para que se pueda lograr la difusión. Dice, a pesar de tener algunas capas, la membrana respiratoria es muy delgada y permite la rápida difusión de los gases respiratorios. Los pulmones poseen unos 300 millones de alveolos con los cuales se tiene una enorme área de superficie para el intercambio de gases. Entonces aquí estamos viendo, miren, esto es un saco, este es un alveolo. Aquí estamos viendo, así es como viene la sangre en azul con CO2. Se llenan de oxígeno, el CO2 se mete y se regresa con el oxígeno hacia la sangre. El oxígeno pasa por difusión a los glóbulos rojos. El CO2 pasa por difusión hacia el alveolo. Y entonces, ahora sí, ya se regresa la sangre con su oxigenito para ser distribuida hacia todas las células de nuestro cuerpo. Bueno, a partir de esta diapositiva vamos a hablar un poquito de fisiología. Vamos a hablar sobre la ventilación pulmonar, lo vamos a hacer de una manera sencilla, no nos vamos a meter mucho. Entonces vamos a hablar. La ventilación pulmonar, que comúnmente nosotros llamamos respiración, es el proceso mediante el que se intercambian gases de la atmósfera y los alvéolos pulmonares. El flujo de aire entre los pulmones y la atmósfera se debe a las diferencias de presión alternadas que generan la contracción y relajación de los músculos auxiliares de la respiración. La magnitud
de flujo de aire y el esfuerzo necesario para la respiración, también recibe influencia de la tensión en la superficie alveolar, la distensibilidad de los pulmones y la resistencia de las vías respiratorias. Entonces, para poder hacer el proceso del intercambio de gases, necesitamos de muchos factores. Bien, principalmente vamos a empezar a ver la función de los músculos respiratorios en la ventilación pulmonar. Recordando que los músculos respiratorios pues son principalmente el diafragma, que es un gran músculo que separa cavidad torácica de abdominal. Cuando el diafragma se contrae, aquí estamos viendo, baja, el tamaño de la cavidad torácica aumenta, lo cual provoca la inspiración cuando el diafragma desciende. Y cuando el diafragma se relaja, sube, disminuye el tamaño de la caja torácica y produce la expiración. De hecho, de estos dos movimientos, el que necesita más energía y esfuerzo es la inspiración, es meter el aire, mientras que el acto de sacar el aire es simplemente relajar los músculos y no se necesita mucha fuerza. Los otros músculos de la respiración son los músculos intercostales, que están colocados entre las dos costillas consecutivas. Aquí son todas las que se miran y tienen un importante papel para movilizar el tórax durante la inspiración. Entonces, inspiración. La inspiración o inhalación es la parte de la ventilación pulmonar en el que entra aire a los pulmones. Muy bien. Entonces, el diafragma es un músculo que al momento de contraerse, aquí lo tenemos, se desplaza hacia abajo agrandando la cavidad torácica, empujando el contenido abdominal hacia abajo y hacia adelante, de forma que la distensión vertical del tórax aumenta, se hace más ancho. Esta acción es la principal fuerza que produce la inhalación. Esta acción de levantamiento incrementa el diámetro de la cavidad torácica, que se haga más grande. El incremento en el volumen torácico va a crear una presión negativa de presión menor que la atmósfera en el tórax. Ya que el tórax es una cavidad cerrada y la única comunicación con el exterior entre el sistema pulmonar a través de bronquios y tráquea, la presión negativa torácica causa que el aire entre a los pulmones. O sea, hay que vencer otra presión allá adentro. Entonces, todas estas acciones que hace el músculo diafragma al ensanchar, aumentar y meter el aire, hace que a su vez venzamos otra fuerza para poder meter el aire hacia nuestros pulmones. Los alvéolos por sí mismos son pasivos y se expanden solamente por la diferencia de presión de aire en los pulmones, lo cual es menor que la presión en el exterior de los pulmones. Aquí todos son gradientes de presión. Durante la expiración o exhalación, que es cuando el aire sale de los pulmones, la expiración normal durante la respiración tranquila, a diferencia de la inspiración, es un proceso pasivo, como yo les decía, porque en él no participan las contracciones de los músculos y solamente se relajan. ¿De acuerdo? Entonces, al relajarse, se puede soltar el aire. La elasticidad torácica, combinada con la relajación del diafragma, reducen que el volumen del tórax haga una presión positiva que va a sacar el aire de los pulmones. Bien.
Ahora vamos a hablar de los volúmenes y capacidades. Estos son datos muy importantes. Son puros números que hay que aprenderse. Bien. En reposo, un adulto sano promedia o tenemos 12 respiraciones por minuto en el que entran y salen de los pulmones aproximadamente 500 mililitros de aire. Y se llama volumen corriente al volumen de aire de cada respiración. Entonces, el volumen corriente es el volumen de aire de cada respiración. Entonces, se llama ventilación. Bueno, este es el volumen corriente. La ventilación por minuto, VM, es decir, el volumen total de aire inhalado y exhalado en un minuto, equivale a la frecuencia respiratoria multiplicada por el volumen corriente. Si aquí dijimos que en 12 respiraciones por minuto inhalamos 500 mililitros de aire, entonces la ventilación minuto es esos 500 mililitros por las 12 respiraciones. Entonces nos va a dar 6 litros. Entonces ya tenemos dos datos. Volumen corriente es de 500 y volumen minuto es de esos 500 multiplicados por 12 y van a ser 6 litros por minuto. El volumen corriente varía mucho de una persona a otra. El adulto promedio, casi 70% de dicho volumen, que son 350 mililitros, llegan a la porción respiratoria del aparato encargado de esta función. ¿Cuál es la porción respiratoria? Pulmones, conductos y sacos alveolares, alvéolos, y participa en la respiración externa. El otro 30%, que es 150, o sea, de esto, permanece en las vías respiratorias de conducción, es decir, se queda en la nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales. A esto se le llama espacio muerto anatómico. El aparato más usado para medir el aire intercambiado durante la respiración y la frecuencia respiratoria se llama espirómetro y el registro obtenido se llama espirograma. Entonces, aquí hay varios volúmenes que nos tenemos que aprender de memoria. Volumen de ventilación alveolar. Es el flujo de aire que llega por minuto a los alvéolos y a otras estructuras respiratorias. Es de 4.200 mililitros por minuto, o sea, 300 mililitros por 12 respiraciones. Volumen inspiratorio de reserva. Es el aire inhalado adicional, o sea, todavía haces un esfuerzo para meter el aire. Es aproximadamente de 3.100 mililitros. Cuando se inhala muy profundamente es posible inspirar extras otros 500 mililitros. Es factible inhalar más aire si la inspiración forzada sigue a la inspiración forzada. O sea, te esfuerzas y luego todavía otro esfuerzo y logras meter otros 500 mililitros. Volumen expiratorio de reserva, esto es sacar. Es el aire exhalado adicional. Cuando se inhala de manera normal, o sea, metes tu aire y luego lo expiras con la mayor fuerza posible, tú sacas 1.200 mililitros de aire adicionales a los 500 mililitros de volumen corriente. O sea, todavía cuando haces esfuerzo sacas 1.200. Volumen expiratorio forzado de 1 segundo. Es el volumen de aire que se puede sacar o exhalar de los pulmones en 1 segundo con esfuerzo máximo después de una inhalación máxima. Volumen residual. Este no se puede medir por espirómetro y equivale a unos 1.200 mililitros. Incluso después de exhalar el volumen expiratorio de reserva
Queda mucho aire en los pulmones porque la presión intrapleural subatmosférica mantiene los alvéolos levemente llenos de aire, además de que permanece algo de aire en las vías respiratorias que no se colapsan. Volumen mínimo es el volumen de aire que permanece en los pulmones cuando se abre la cavidad torácica. Constituye una herramienta médico-legal para determinar si un bebé nació muerto o falleció antes de su nacimiento. La presencia de volumen mínimo se puede demostrar al colocar un fragmento del pulmón en agua y observar si flota o no flota. Los pulmones fetales no contienen aire, de modo que el tejido pulmonar de los mortinatos no flotan en el aire. Todos los anteriores fueron volúmenes y estas son las capacidades. Entonces, para sacar las capacidades necesitamos los datos de todos los volúmenes que acabamos de revisar. Entonces, capacidad inspiratoria es la suma de los volúmenes corriente e inspiratorio de reserva. El volumen corriente es de 500 y el volumen inspiratorio de reserva es de 3100. Y entonces la suma nos da 3600 y eso se llama capacidad inspiratoria. Luego la capacidad residual funcional es la suma del volumen residual, que era de 1200, y el volumen expiratorio de reserva, que fue de 1200. Entonces la suma me da 2400 mililitros y eso se llama capacidad residual funcional. Capacidad vital es la suma de los volúmenes inspiratorio de reserva, que es de 3100, el volumen de ventilación corriente, que es de 500, y el volumen expiratorio de reserva, que es de 1200. La suma me da 4800 y esto es la capacidad vital. Y la capacidad pulmonar total es la suma de todos los volúmenes. Aquí están todos. Aquí está, este es el volumen corriente, este es el volumen inspiratorio de reserva, este es el volumen expiratorio de reserva y este es el volumen, esta es la ventilación, es el expiratorio de reserva. Y aquí tenemos 6000 mililitros, son los 6 litros. Esa es la capacidad pulmonar total. Bien. La respiración y el intercambio de gases. Los gases que se van a intercambiar, como ya lo saben, es oxígeno y CO2, que le puedes decir dióxido de carbono o dióxido de carbono. El proceso de intercambio de gases en el cuerpo se llama respiración y se compone de 3 partes básicas. 1, la ventilación pulmonar. Se llama simplemente respiración y es el flujo mecánico de aire hacia los pulmones, haciendo inhalación o expiración y su salida de estos. ¿Ok? Entonces, meter y sacar. Eso es la ventilación pulmonar. La segunda parte para el intercambio es que se haga la respiración externa. Consiste en el intercambio de gases entre los alvéolos pulmonares y la sangre en los capilares de estos órganos. En este proceso, el flujo sanguíneo de los capilares recibe oxígeno y entrega dióxido de carbono. Y la tercera parte básica es la respiración interna. Acuérdense, la externa, esto sucede adentro de lo que es los pulmones. Y la respiración interna es el intercambio de gases entre la sangre de los capilares del resto del cuerpo y las células de los tejidos. Esto ya es en el cuerpo, ya no es adentro de los pulmones. En este proceso, la sangre entrega oxígeno y recibe dióxido de carbono. Se le llama respiración celular a las reacciones metabólicas en el interior de las células.
en las que éstas van a consumir oxígeno, van a producir CO2 de carbono durante la síntesis de ATP. Entonces, respiración, hay que meter primero aire para que se haga el intercambio en los pulmones y una vez que la sangre sale oxigenada, se distribuye en todo nuestro cuerpo para las células de nuestro cuerpo y entonces se lleva a cabo la respiración interna en el cuerpo para nuestras células y la respiración externa es para oxigenar la sangre. Muy bien, aquí te lo pongo un poquito más explicado. Respiración interna es el intercambio de oxígeno entre los capilares tisulares y las células de nuestro organismo, convirtiendo la sangre oxigenada en sangre desoxigenada y esta es la famosa respiración celular. Una vez que las células gastaron el oxígeno y para producir ATP produjeron el producto de desecho llamado CO2, el CO2 circula por la sangre, llega al corazón, el corazón bombea hacia los pulmones y allí se lleva a cabo la respiración externa, que esta es pulmonar. Entonces llega el CO2, que lo metemos a la hora que respiramos, entra a nuestros alvéolos pulmonares, los alvéolos retiran el CO2 y entregan oxígeno. Y de nuevo se va la sangre hacia el corazón ya oxigenada y el corazón vuelve a bombear la sangre hacia todo el resto de nuestro cuerpo. Y entonces es así como se hace el ciclo. Muy bien, jóvenes, estuvo un poquito intenso. Es importante que ustedes se aprendan los volúmenes y capacidades, esas hay que memorizarlas, no hay nada que razonar, es memorizar las cantidades, los volúmenes, los mililitros, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchas gracias por su atención. Esta es la bibliografía por si quieren ustedes aumentar sus conocimientos o si algo no les quedó claro. Nos vemos en la siguiente.